Buenos días. Dios los bendiga. Hay veces que se nos olvida que ya nos están grabando. Como alguien dijo, un mundo nos vigila. Y no es por nada, pero estas grabaciones llegan ¿hasta dónde, Héctor? Dime uno de los más lejos, un país. Japón. Usted dirá, no es cierto. Pregúntele a Héctor las estadísticas. Ahí están. Hasta en Medio Oriente han llegado, ¿sí o no? Irak, hermanos. O sea, usted va a decir, ¿por qué? Bueno, es que alguien que nos conoce posiblemente andan por allá y ya saben ustedes que ahí estamos orando por una familia. Entonces, allá en aquel lugar. A veces no mencionamos muchas cosas por razón de seguridad, entre otras cosas. Bien, hermanos, pues gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí una vez más, con un clima precioso. Ayer un calor de más de 27 grados y hoy una temperatura muy, muy fresca. Gracias al Señor por ello. Y pues hay que cuidarnos solamente, hacer la parte que nos corresponde. Hermanos, llegar a este lugar y empezar un programa de dirección no es cualquier cosa. Es llegar a un lugar en donde está el Señor aquí, primeramente, porque Él lo prometió. Segundo, alabanzas que tienen sentido, que tienen contenido bíblico, que tienen principios además. Y que escuchar estos himnos podemos decir ya estamos satisfechos, ya estamos bendecidos, recompensados con el simple hecho de llegar aquí y escuchar estas alabanzas, ¿sí o no? Pero el Señor quiere darnos aún más. Y esto es su palabra. De veras que llego y empieza la alabanza y ese himno tan precioso y comprometedor que se titula Mi vida di por ti. De veras, hermanos, si no ponemos el sentido a lo que cantamos y mucho menos a la palabra de Dios, no vamos a salir diferentes. Es importante que pongamos todo el sentido. ¿Por qué cantamos? ¿Qué cantamos? ¿A quién le cantamos? ¿Ese canto me da bendición a mí? ¿Me compromete? ¿Me reta? Reproche yo por ti sufrí, dice el himno. ¿Qué sufres? ¿Qué sufres tú por mí? Imagínense, o sea, ese himno tiene mucho contenido. Y yo digo, sí, Señor, nos falta mucho. Nos falta avanzar una milla más. Nos falta poner la otra mejilla. Nos falta, Señor. ¿Verdad? Y el Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, fíjese bien, mi causa, no es la causa de nadie más, es la causa de ¿quién? Del Señor. Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, hermanos, así es el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y no difiere del primer versículo que mencionamos, porque dice, pero gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande aquí en este mundo. No, hermano. No. Esos galardones que vamos a recibir no son para este mundo. Vuestro galardón es grande en los cielos. En los cielos, en el tercer cielo donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, a los predicadores que fueron antes de ustedes, antes de vosotros. Así es de que, hermanos, considérese bendecido simplemente al llegar a este lugar y cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no podemos mencionar por tiempo los demás himnos, preciosos himnos, de veras, porque Él vive. Además de ello, la lectura. ¿Se acuerdan de la lectura? Es como cuando empieza el hermano a dar lectura y tiene que terminar en un versículo, por razón a veces del tiempo y porque es una lectura devocional, pero nos quedamos con más entusiasmo de seguir la lectura. Bueno, eso lo podemos seguir haciendo en casa también, pero me llamó la atención, versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es. Gracias.
Ese sería el texto de hoy, hermanos, por si lo quieren subrayar. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Subráyelo y memorícelo así al pasito. Pero dice, diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diríamos aquí también, diga ahora, Iglesia Bautista, Jesús es el camino, que para siempre es su misericordia. Como una aplicación muy devocional para nosotros. Diga ahora la Iglesia Bautista, Jesús es el camino, que para siempre es su misericordia. Y así es, hermanos. Esa misericordia es nueva cada mañana. Y el Señor ya empieza a bendecirnos de esa manera, mostrando su misericordia. ¿Qué quiere decir? A veces merecemos una disciplina, hermanos. A veces merecemos un castigo o corrección. Cualquiera palabra que usted desee utilizar. Disciplina, castigo, llamada de atención, lo que usted quiera. Lo merecemos, hermanos. Lo merecemos. Por razón de que tomamos decisiones a veces muy diferentes a como Dios quiere. Y es como cuando el hijo merece una disciplina, ¿verdad? Pero muy a diferencia de nosotros hacia Dios, dice la Biblia que nosotros nos equivocamos. Él no. ¿Sí? Pero la misericordia es algo que yo merezco por lo que hice o no hice. Y merezco una corrección, pero ¿sabe qué dice Dios? No te lo voy a dar, porque tengo misericordia. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Lo mereces, sí, pero tengo misericordia, no te lo voy a dar. Te voy a dar una oportunidad más, para que avances una milla. Es lo que Dios hace, hermanos. Él no es como usted ni como yo, que sí juzgamos, prejuzgamos y enjuiciamos y castigamos. Él no es así. Él es misericordioso. Por eso el salmista claramente dice el versículo 1 del Salmo 18, número 18. Alabad a Jehová porque Él es, ¿cómo, hermanos? Bueno. Alabemos a Dios porque Él es bueno, hermanos. Y para siempre es su misericordia. Entonces, hermanos, qué bueno llegar a este lugar y cantarle a nuestro Dios vivo y soberano. Y el himno del hermano Felipe. ¿Qué pasaría si Dios no, ¿se acuerdan? Existiera. Pero Dios existe y vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a repetir el texto una vez más, hermanos, para que participen. Vamos a decirlo, si les parece, un par de veces. Es Salmo 18:1. Por favor, busquen en sus Biblias y todos listos ahí. ¿Ya están ahí? Ok, dice Salmo 118:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una vez más, Salmo 118:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es el Salmo 118. Creo que dije 18. Hay veces que nos equivocamos acá al frente, porque bien se dice que el que habla más, se equivoca más. Si no se quiere equivocar, no haga nadita. Sí, no haga nadita, hermanos. A veces los que dirigen, ven, mira, se equivocó en el canto. Sí, hermano, porque está haciendo algo para el Señor. Sí. Pero no te quieres equivocar, pues no hagas nada, ¿verdad? Pero el que más hace, más se equivoca. El que trabaja también se equivoca. Entonces, es una reflexión. Bien, hermanos, vamos a escudriñar las Escrituras en cuanto a este tema. Reconozco que nos falta mucho que entender, que aplicar en materia de algunos temas, pero creo también que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre y cuando la persona esté con el sentido puesto en ella. Estamos bajo ataque, por si no lo sabían, o si lo saben, tal vez no nos ha amanecido. Bajo ataque de las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, porque no tenemos lucha contra carne
ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y con las huestes espirituales de maldad. Hay una guerra que tenemos, estamos bajo ataque. Es como cuando nos están lloviendo esas bombas que avientan los aviones en las trincheras donde están ahí los soldados. Y que no es cualquier cosa, que tienes que protegerte, inclusive en algunos momentos esconderte más. O se dice que la mejor defensa es el ataque, gracias al que lo dijo. Y así estamos, hermanos, porque recuerden que este mundo en el cual vivimos, ciertamente es un mundo que está bajo el maligno. La Biblia lo dice, lo enseña la palabra de Dios, que este mundo está bajo el gobierno del príncipe de este siglo. Es Satanás. Por eso no debe de sorprenderte lo que está pasando. Ni te asustes por lo que ha de venir. Porque este mundo así es, hermanos. Claro, si tú quieres seguir pasando los días como estás, pues es tu decisión. Pero quiero decirte que al final del día va a haber mucho sufrimiento. Va a haber mucha calamidad por cuanto no decidimos ponerle sentido a las cosas del Señor. Si no es que ya estás pasando por algo difícil. Pero bueno, el ataque sobre el cual estamos, hermanos, tiene que ver con el diablo, sí, con el mundo, sí, con la carne, sí. Y es importante que nosotros entendamos que Dios ha establecido por lo menos estas 3 instituciones que están bajo ataque. La primera, aunque no sea el orden, ¿cuál sería? Dios instituyó algo, lo fundó, lo estableció. ¿Qué? Gracias. La iglesia, la familia, gracias, y el gobierno. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y mientras esas autoridades estén gobernándonos, yo tengo que someterme, sujetarme a ellas, en contexto. Cuando esas autoridades brinquen un principio bíblico, es ahí donde yo puedo decirles no. Si ellos dicen no prediques, ¿tú qué vas a hacer? Si ellos dicen como cuando los apóstoles, no hablen más en ese nombre, ¿qué vas a hacer tú? ¿Obedecerles? No, ¿por qué? Porque es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. De ahí que puedes tomar un buen principio. Pero de momento, sujétate, sometámonos a las autoridades superiores. La familia, ni qué decir, hermanos, la familia está bajo ataque, terrible ataque. Por todos lados vemos cómo la familia está siendo minada, ¿sí? Que el matrimonio ya no es una opción, que los hijos ya no son opción, ¿sabían esto? Para muchos ya tener familia no es una opción, de veras, esa es una idea contraria, hermanos. Dios instituyó la familia. Dios dijo que puso a Adán y a Eva y les dio un mandamiento, no fue opcional, fue un mandamiento. Cuando les dijo, fructificaos, ¿qué más? Y multiplicaos. O sea, es importantísima la familia, ese núcleo familiar. Una familia fuerte y sobre todo una familia en el camino de Dios va a vencer grandes barreras, hermanos, en el nombre de Jehová. Como dice el salmista 118, Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y así podemos seguir leyendo y meditando, hermanos. Toda la familia es importante. Y el sistema y el mundo quiere destruir eso. Que los jóvenes ya no se casen. O que nomás se rejunten. Y si funciona bien y si no, pues ni modo. Que si la familia, no, mira que para qué, si los niños son una carga, cuesta. Los hijos cuestan. Pero no, porque los hijos son una carga. Cuidado, mucho cuidado.
Es la familia, hermanos. Es la familia. Y ahora las ideologías que se están metiendo en la cabeza de muchos, ¿sí? Es que ya la familia no es como al inicio, como en los orígenes. No creo ahondar mucho en este tema, hermanos, porque creo que ya todos conocen esa línea de pensamientos a la cual nos están llevando, ¿sí? El modelo de la familia, ¿ya lo han visto? Según el mundo. El modelo es, ya no es papá y ya no es mamá. El modelo ahora es mamá, mamá, papá, papá. Y ahí sí quieren hijos. Qué de veras, qué falta de sentido común, ¿eh? Y ahí sí quieren hijos. Cuando papá no pueden tener hijos. Porque el único que tiene poder para crear es Dios. Mi embrión vieron tus ojos, dice la Escritura. Y fui entretejido en el vientre de mi madre, no de mi padre. Entonces, hermanos, ahí estamos bajo ataque. Y si no quieres despertar, es porque es tu decisión. Si no quieres ponerte la armadura, es porque es tu decisión. Si no quieres avanzar una milla más, es porque es tu decisión. Así quieres vivir, así quieres terminar tu carrera. En lugar de terminar tu carrera, ¿cómo? ¿Con gozo? ¿Vas a terminar la carrera con el rostro siempre apagado, con la mirada cabizbaja, con la amargura arrastrándola por donde quiera? ¿Así vas a terminar tu carrera? Esa carrera que el Señor dijo, es una carrera que hay que terminar con gozo, porque ¿cómo la empezamos? ¿Acaso no fue un gozo inefable cuando Cristo llegó a tu corazón? Fue algo que no tienes palabras para expresarlo, porque yo no las tengo, pero cuando recibí a Cristo fue algo precioso, algo maravilloso. No lo puedo expresar, pero fue con gozo. Y así debemos terminar esa carrera, hermanos, con gozo. Entonces, la institución que está siendo muy atacada también, además de la ley y el gobierno, la familia, es la iglesia. La iglesia. Y de eso vamos a compartir, hermanos. Saben que hay muchas necesidades en torno a este tema de la iglesia. Le puse como título, Héctor, la iglesia del Señor. Y por supuesto, estoy hablando del Señor Jesucristo. Estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la iglesia que Él ganó, que compró con su bendita sangre. Lo menciono, hermanos, porque además de que en el tema de desarrollar, algunos ya le quitan el nombre de iglesia, otros le están poniendo iglesias, como hay una iglesia que dice allá en Guadalajara, que literalmente dice iglesia de Satanás. Así dice. Imagínate, por un lado algunos cristianos quitándole el título precioso, doctrinal de iglesia. Imagínate, Iglesia Bautista Jesús es el camino. Imagínate que le quitemos iglesia, ¿sí? O también Jesús es el camino, o Bautista. Y que le pongamos lo que tú quieras, menos eso. Ya estamos mal, hermanos. Ya estamos muy mal. Terriblemente mal. Porque ahí es donde estamos perdiendo la batalla. Mientras que el mundo, iglesia de Satanás, imagínate qué terrible. Entonces la iglesia del Señor es el título. Hermanos, dentro de las doctrinas bíblicas en la Biblia es muy importante recordar las bases de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Una vez más lo repito, es dentro de la doctrina, la palabra doctrina es enseñanza. Eso es lo que significa, doctrina es enseñanza. ¿Sí? Dentro de estas enseñanzas bíblicas, perdón por la redundancia, en la Biblia, en la palabra es muy importante que recordemos las bases de lo que es la iglesia del Señor. Hermanos, si nuestras bases
de lo que es la iglesia están mal, recuerde esto, todo va a ir, ¿cómo? Mal. Hermano, es que eso es pesimismo, podría decir usted. No es pesimismo. Y esto te invito a que lo pruebes de donde quiera. Lo que emprendas, lo que hagas, si las bases de eso está mal, todo va a ir mal. ¿Sí o no? Hermano, sentido común, hasta en la construcción. Hasta en la misma construcción. Si la base no está bien, lo que construyas a partir de ahí no va a funcionar. Entonces, ¿para qué le buscamos, diría el dicho, 3 pies al gato si tiene 4? ¿Para qué, hermanos? O sea, no va a funcionar lo que tú estés pensando. Si quieres formar una familia, si no es en la base que nos dice el Señor, ¿funcionará o no funcionará? No va a funcionar. El único que nos trae de vuelta es el Señor. El único que dice, no, mira, yo te ayudaré. Como dice la Escritura, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que en mí permanece lleva fruto. Porque separados de mí, entonces la base es Él. Y así puedes mencionar lo que quieras. Entonces, la iglesia del Señor está bajo ataque y si no entendemos las bases fundamentales, vamos a batallar, hermanos. Ya que hoy en día hay muchos falsos maestros, ¿sí? Muchos falsos maestros y no reconocen lo importante que es la iglesia al grado de diluir, de rebajar todas las enseñanzas por más bíblicas que éstas pudieran ser, según ellos, ¿verdad? Toman la Biblia y te pueden dar una cátedra impresionante y te pueden dejar así como anonadado, así como que, oh, sí sabe mucho de Biblia. Pero cuando las bases de lo que es la iglesia están mal, por mucha elocuencia que esta persona pudiese tener, mucho porte, mucho traje, mucha voz tan potente que no les duerma como la mía y lo que ustedes quieran, por mucho que sea, y aun y cuando sea uno de esos youtubers o lo que tú quieras, si las bases de su enseñanza en cuanto a la Biblia están mal, todo está mal. Porque lo único que te está llenando es de conocimiento, el cual te va a envanecer. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay una gran diferencia, hermanos. ¿Sí? Una gran diferencia. Hay personas que se llenan de tanto conocimiento y eso los vuelve orgullosos. Y dicen, ¿tú qué me vas a enseñar? Ah, ¿dónde estudiaste? No, pues en el norte. Los del norte. Y así, hermanos, porque hay un orgullo, hay una jactancia, hay una soberbia. Cuando te quiere llenar de conocimiento. Ese conocimiento es el que envanece. Y hay falsos maestros que están enseñando que la iglesia del Señor no es importante. Ojo, creyentes se lo están creyendo, se lo están creyendo. Ah, la iglesia del Señor es importante. ¿Y sabes cuál es el resultado hoy en día? Iglesias carentes de miembros. Iglesias que dejaron de congregarse paulatinamente. Los miércoles ya no van, los domingos ya no, y así sucesivamente. Ahora, no me malentiendas, hermano. Por favor, no me malentiendas. ¿Quién conoce tu corazón? ¿Quién ve tu corazón? ¿Quién sabe tu pensar? Es Dios, ¿verdad que sí? Hermanos, hay veces que no se puede porque no se puede. ¿Sí o no? Pero cuando se puede, entonces, hermanos, ahí está la pregunta, ¿verdad que sí? Hermanos, el día de ayer, lo menciono nomás por mencionarlo, para que oren por un servidor. Dice la Escritura, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice. Ayer me dio un vértigo terrible y me la pasé ya en las noches con Dulce ahí en las clínicas, las más conocidas. Y ahí estuvimos hasta que me atendieran de un vértigo y una inyección con difenidol y todo eso, porque era muy insoportable. Y medio pudimos dormir. Y me decía, ¿por qué no hablas al hermano Oscar, a los hermanos que te cubran esto y lo otro? Digo, no. Ya me siento mejor.
yo voy para adelante. Imagínense, hermanos, y no me van a dejar mentir porque yo trabajé también 9 años en una empresa metalúrgica. Y a veces llueve o truene o relampaguee, enfermos o no enfermos, ¿qué cosa hacíamos? ¿Cómo? Llegar temprano. Y ahí estábamos. Ahí estábamos, a rastras, pero llegábamos al trabajo, ¿sí o no, hermanos? ¿O estoy mintiendo? Pero las cosas del Señor no serán importantes, son más importantes, hermanos. Usted me puede decir, ay, que usted es el pastor ahorita. Ay, de veras, hermano, no sabes lo que dices o lo que piensas. Sí. Necesitamos forjar convicciones bíblicas personalmente. Sí. Yo me alegré con los que me decían. Gracias, hermanos. Ahí está el sentido, ¿sí? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿sí? Esos himnos, hermanos, recuerden. Aquel que dice, la vida vieja ya he dejado. ¿Qué más? Gracias. No vuelvo atrás, no vuelvo. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, hermanos, la única forma en la que yo no venga es porque de plano ya no me voy a mover. Esa sería. Pero mientras podamos, vamos para adelante, con la ayuda del Señor. Así es de que, hermanos, el propósito también es que estudiemos acerca de este tema fundamental, acerca de la iglesia del Señor. No solamente para ver la importancia de ese tema, sino también que veamos cómo el enemigo está atacando fuertemente a la iglesia del Señor. Es importante que podamos ver de una manera figurada los dardos de fuego del maligno que están lanzando a tu vida, principalmente. Ese dardo, hermano, si yo tuviera una piedra aquí en mi mano, y si yo mirara al rostro a alguno de ustedes y al hacer contacto visual entre ambos, porque sí se hace contacto visual, yo hiciera esto con la piedra y te la aventara, ¿qué harías tú? Un piedronón. Nomás al hacer contacto visual, es que el contacto visual es por decir que ahí va la piedra para ti. ¿Qué harías? Esquivarla, porque ves un peligro latente. Porque si no te mueves, si no reaccionas prontito, te va a descalabrar, te va a romper la nariz, te va a romper los dientes. Hermanos, así debemos de ver esos dardos de fuego del maligno que nos está lanzando uno y otro y otro y otro. Esos dardos de fuego que están minando tu familia, tu vida personal, tu relación con Dios y por lógica, la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor se compone por medio de miembros. Y muchos miembros ahorita están bajo ataque inminente también, pero están a merced del enemigo porque no han considerado muchas cosas. Y aquí es bien importante ver esto, hermanos, el ataque, cómo el enemigo nos ataca fuertemente a la iglesia del Señor. Y en todo esto, hermanos, ¿sí? Que veamos qué o cuáles son las alternativas que nosotros como iglesia podemos y debemos hacer para mantenernos, como dice el himno, firmes y adelante. ¿Sí? Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tenemos, hermanos, que analizar varias cosas. ¿Saben? Para muchos, la iglesia dejó de ser algo importante. ¿Sí lo reconocen, hermanos, esto que digo? Para muchos, la iglesia dejó de ser algo importante, porque al final el mundo los ha arrastrado con sus filosofías, con sus ideologías, con su liberalismo, entre otras cosas. Hermano, ¿usted lo está diciendo por mí? Algunos dicen. ¿Lo está diciendo por alguien en particular? ¿Sabes por qué lo digo? Porque la Biblia lo enseña, número uno. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque a mí me sirve, porque yo tengo un compromiso con Él. Dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso, hermano,
Y si quieres otra razón, porque por la gracia de Dios nos permite estar aquí al frente para compartir un alimento espiritual no adulterado. Eso es, hermanos. Ya por 11 años, por la gracia de Dios, que nos falta mucho que entender y mucho que aprender. Y cuando quieran, hermanos, aquí estamos a la orden, ¿verdad? Porque bien dijo hermano Oscar un día, cuando los pastores del norte estaban platicando, no debatiendo, platicando, que qué era más importante en el orden de prioridades. Decían algunos, no, pues es el Señor, y después la iglesia del Señor, y después la familia, decían, y algunos, amén, es cierto, así debe de ser, es el Señor, es la iglesia, atender la iglesia, ahí estar ahí con la iglesia, y luego la familia. Y luego hermano Oscar les dice, hermanos, pues está bien a su opinión, pero miren, el Señor por encima de todo, el Señor primero, después la familia y después la iglesia. Algunos como que crujían los dientes, ¿no? Y les explica por qué, porque ese es el punto, hay que explicarles por qué. Y no quedarse con una idea así vaga. Y les dice, porque en la iglesia en algún momento te pueden decir que ya no sigas. ¿Sí? Hasta aquí pastor llegó, porque no nos predica bien, como el hermano Rivera que por cosas bárbaras lo movieron, de veras. De veras, qué terrible. En serio. No, pastor, ya usted ya está grande. Ya, mire, traemos acá a un Marcos Witt. Ay, híjoles. Sí. Traemos un Adrián Romero. Este sí canta, no solo predica, canta. Entonces usted ya, ahueque el ala. Entonces dice, bueno, todo eso que menciona no lo dijo el hermano Oscar, claro. Él es más directo, es más práctico, más mesurado, lo dice así. Dijo, podemos cambiar de iglesia, pero no podemos cambiar de familia. Y eso es cierto, hermanos. Podemos cambiar de iglesia, pero no podemos cambiar de familia. Por eso Dios debe estar en primer lugar. Primer lugar Dios, la familia, la iglesia. Pero si quieres de una manera más resumida, si Dios está en primer lugar, tu familia está en primer lugar y la iglesia está en primer lugar, porque Dios es el primer lugar y Él es la fuente de toda bendición. Esa es la gran diferencia. Así es de que, hermanos, aquí estamos a la orden. ¿Sí? Vamos entonces con la iglesia. Hermanos, la iglesia viene de una palabra que se llama eclesia o eclesía. La palabra iglesia viene de esa palabra. Esta palabra significa asamblea, lo cual a su vez nos da una definición de membresía o miembros, ¿sí? Miembros, ¿sí? De ahí el concepto de el cuerpo humano, es como una analogía. O sea, estoy tratando de ligar un pensamiento que creo ya lo habíamos visto algo de esto. La palabra iglesia, si viene de por ahí de ese significado asamblea, que a su vez deriva el concepto de miembros, ¿verdad? Aquí somos una asamblea, hermanos. Y esta asamblea la componen diferentes miembros. Se dice que tú eres miembro de la Iglesia Bautista, Jesús es el camino. En el discipulado, cuando hablamos de la iglesia, recuerda que hablamos también de que en estas 4 metas que se persiguen dentro del discipulado, es establecer al discípulo primeramente en la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Que el alumno conozca la palabra de Dios, porque es la base, es nuestra regla de fe y práctica. Y esto le produce establecer al discípulo en la palabra de Dios, produce conocimiento. Sí, hermano, hay un resultado, el resultado de establecer en la palabra de Dios produce conocimiento. La segunda meta, establecer al discípulo en el compañerismo. Compañerismo es comunión. Produce algo también muy interesante, que es amor. Amor a Dios y amor hacia los hermanos. Hermanos, ¿se aman entre ustedes? ¿Sí? Nos amamos con nuestros defectos y nuestras virtudes.
Porque si amas, a los que te aman, ¿qué de más? Ama a aquellos que son aún difíciles la Biblia lo dice, ¿de qué? Soportar. ¿Sí? ¿Para qué? Digo, ¿amas a los que te aman? Pues, ¿qué de más? No, ama a los que no te aman. Eso es lo que Dios quiere. Pero el compañerismo produce amor. Amor, hermanos. Amor a Dios. Amor a los hermanos. Amor a la iglesia. Es más, si quieres verlo también de esa manera, amor a las instalaciones, dirá, hermano, ya se fue por otro lado. No, hermanos, porque sabes que estas instalaciones le costó mucho trabajo a muchos hermanos, mucho sacrificio. A eso me refiero. Sí, hermanos, otras personas ya quisieran tener esta infraestructura que tenemos, pero aún así están contentos con lo que Dios les ha dado. Con mayor razón nosotros, hermanos, que podemos disfrutar de un buen tiempo aquí, que las instalaciones en lo que cabe, se esfuerzan muchos hermanos para mantenerlo como debe de ser, de ahí que nuestras ofrendas y diezmos, ¿sí? Y la gran ayuda, siempre lo voy a mencionar, hermano Felipe, en esa área tan importantísima en la iglesia. Entonces, ahí está el concepto, ¿verdad? De lo que estamos diciendo. Hermanos, la iglesia del Señor, de ahí viene la palabra, la iglesia del Señor se define como un grupo de personas salvas de la condenación eterna por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Y en esas metas que hablábamos, hermanos, la meta de establecer al discípulo en la palabra, en el compañerismo, la tercera meta es establecer al discípulo en la estructura de la iglesia. La iglesia, ¿cómo se conforma? ¿Cómo se compone? Pues la iglesia, mira, la iglesia tiene estas enseñanzas, la iglesia tiene oficiales, pastor, diácono, entre otras cosas. Bueno, la iglesia te provee una identidad. ¿Sí sabías esto? Te provee una identidad y una nueva familia. Eso es lo que me encanta. Es una familia espiritual. ¿Tú crees que somos familia tú y yo? Yo sí te considero mi familia, de veras. Tengo familiares, hermanos. Y en estas fechas ¿de qué podemos decir? Fechas de celebración. Se reúnen las familias. Y sin demeritar a la familia, porque es importante. Ahora me refiero, mira hermano, no me malentiendas. A veces por eso no me dejo en problemas. Primero que nada, déjame decirlo así y no te ofendas. Ahora, si te ofendes, pues ya no es asunto mío. Pero mi familia directa en la sangre es mi esposa y los hijos que Dios me ha prestado. ¿Estás o no de acuerdo conmigo? Pero esa es mi familia, ¿sí? Tengo por otro lado parte de mi familia, que es mi mamá, que es mi papá, mis hermanas, mis hermanos y mis tíos. Son parte de mi familia. Pero mi familia directa por la cual me va a pedir cuentas el Señor es mi esposa y mis hijos. ¿Sí? Pero tengo una familia espiritual también. Y yo no quiero convivir con mi familia, a lo menos los que son primos, tíos, etcétera. ¿Y sabes por qué? Porque en estas fiestas lo que va a abundar en ellos, en esas fiestas, ¿sabes qué es? Dímelo en una sola palabra. Va a haber cosas que ya no me agradan, que no me deleitan, que cosas que creo yo quedaron atrás por la gracia del Señor. No tengo nada que andar haciendo ahí, hermano. De veras, no tengo. Yo prefiero estar con mi familia. Aquí está mi familia. Lo repito, aquí está mi familia, por si no se escuchó. Aquí está mi familia. Y prefiero estar aquí. Porque aquí está mi Padre Celestial. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Ahora, no malentiendan. Si van a convivir, convivan, pero den testimonio de la gracia de Dios. Den testimonio de que Cristo vive en tu corazón. E insisto, no tenemos nada que hacer en un ambiente nocivo y tóxico donde predomina el baile, las cervezas, los cigarros y las malas palabras. Ese no es lugar para nosotros, hermano. Si tú no lo crees, búscale aquí, en la palabra de Dios.
Así de sencillo. Ahora bien, hermanos, la iglesia del Señor se define como un grupo de personas salvas de esta condenación eterna que hay por medio del evangelio bendito de Cristo, su muerte y su sepultura y su resurrección, hermanos. Por eso somos salvos. También la iglesia del Señor somos los redimidos por la gracia y el poder del Señor mediante ese sacrificio único y perfecto en la cruz del Calvario, en donde cada miembro, ¿sí? Esto es, cada creyente ha de haber manifestado en ese tiempo, en ese momento, estos dos elementos fundamentales que son arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios en Hechos 20:21. Sí, hermanos, porque cuando tú aceptaste a Cristo, tuviste que haber sido confrontado con estos dos elementos, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Si te arrepentiste, bendito el Señor. Pero si no hay arrepentimiento, no hay salvación, hermano. No pongo en tela de duda tu salvación, no soy quien. Pero si no hubo arrepentimiento, dice la Biblia, sin arrepentimiento no hay salvación. Y si nuestra fe no está en Cristo Jesús, entonces hay algo por ahí raro. ¿Sí? Dos elementos bíblicamente sostenidos, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo dice la Biblia, hermano Ávila, desde ahí dele lectura si me hace el gran favor, Hechos 20:21, porque a lo mejor dudan, hermanos. Cuando los discípulos se dedicaron a predicar, y esto es lo que predicaban. ¿Qué dice? Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Hechos 20:21, hermano. Sí, Hechos 20, perdón, leí el 20. Está bien dicho, hermano, porque está en contexto. El 21. Sí. 20, Hechos 20, del 21. Del 21 al 22, por favor. Sí. Dice así: testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora he aquí ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que en el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hasta ahí, gracias, hermano. Muchas gracias. Esto es acerca del apóstol Pablo, hermanos. Como nos dice ahí la palabra de Dios de estos dos elementos tan importantes. Y los que recibimos a Cristo, los que formamos la iglesia del Señor, estamos ahí, inmersos, ¿sí? Además de como miembros también, miembros que se reúnen, cumplimos con las ordenanzas mencionadas por el Señor, por lo menos estas dos, el bautismo y la cena del Señor. Amén. Eso es la iglesia, los miembros participan de estas dos ordenanzas, el bautismo. Si usted no se ha bautizado, pensemos en ello bíblicamente para que vea lo que Dios quiere. Y la otra ordenanza, ¿cuál es, hermano? La Santa Cena. ¿Será importante la cena del Señor? Muy importante. Entonces, todo esto lo hacemos, ¿sí? Nos reunimos con el propósito también de ser edificados, hermano. Nos reunimos con un propósito aquí en este lugar. Ese propósito es que tú y yo mutuamente seamos edificados. Ay, cómo se batalla, hermanos, para edificar, para construir. Pero qué tan fácil se puede derribar. Qué tan fácil se puede destruir. Te doy media hora o una hora, si tú quieres, a lo mucho, para que tomes un mazo y destruyas este precioso púlpito que llevó, créelo, mucho más de una hora. No fue sencillo hacer este púlpito por hermano Freddy, que ya está con Cristo. Le llevó inteligencia, le llevó lastimadas en sus manos, le llevó muchas cosas. Costó.
mucho trabajo. Pero en una hora créelo que lo puedes destruir, porque es más fácil destruir que edificar. Y así estamos en la iglesia del Señor también, hermanos. Es bien difícil edificar y de repente a veces un chisme ya te da para abajo. A veces esto ya te hace volver atrás. Y así, hermanos, alguien que te hizo mala cara, alguien que dijo, alguien. Y así, hermanos, así se va todo, de veras. ¿Dónde quedan las predicaciones? Te pregunta. ¿Dónde quedan las enseñanzas? ¿Dónde quedan las exhortaciones? ¿Dónde quedan las consagraciones? Porque a veces una pequeña cosa derriba todo. Nos reunimos con el propósito de ser edificados y de dar a conocer con denuedo el Evangelio a toda criatura y esperar y confiar en las promesas establecidas para la iglesia en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha prometido grandes cosas para su iglesia. Yo lo creo. ¿Qué vemos más adelante? Hermanos, ¿dónde comenzó la iglesia? Es una buena pregunta. ¿Dónde comenzó la iglesia? Para algunos, la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, para algunos. Sin embargo, en Mateo 16, 18, me gustaría que lo busquen, dice algo interesante. Mateo 16, 18. Si lo tienen, léanlo. ¿Qué dice? Gracias, hermanos, que se animaron. Dice ahí otra vez, dice el Señor Jesucristo, respondiendo, está hablando de Pedro. Estoy en el 16. Simón Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, sobre él mismo, sobre la roca que es Cristo, edificaré mi iglesia, mi iglesia. Algunos pastores abusan de esta palabra, mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia, pero a veces se rebasa eso en un sentido de autoridad. Hermanos, es la iglesia del Señor, porque Él murió por ella, dio su sangre por ella. Sí, sí se puede decir mesuradamente, es mi iglesia bautista, Jesús es el camino. Sí, nomás tengan mucho cuidado. Entonces, ahí, hermanos, algunos dicen, ¿no?, que en el Pentecostés, la Biblia a mí me dice que en Mateo 16, 18, el Señor Jesucristo, ¿sí?, dijo esas palabras, sobre mí edificaré mi iglesia. Y es un pasaje para mí muy claro que nos dice que no solamente Él lo menciona, sino que Él mismo, Él es el fundador. Él es la misma base del comienzo de su divina iglesia. Él es, hermano, y nadie más. Y para el día de Pentecostés dice que fueron añadidos muchos. ¿Cómo se pueden añadir algo que según no existía, ya existía? Cuando tomaban acuerdos, cuando se ponían ahí, decían, mira, necesitamos hacer esto, y había esa reunión de miembros. Pero la iglesia, hermanos, en Mateo 16, 18, dice el Señor que Él la fundó sobre Él mismo. Y si quieren discrepar, adelante, hermanos. Algunos, no, que fue en el Pentecostés, no, que fue... Mateo dice, ay, hermanos, por favor, es como la Navidad, ¿sí? Nos enfrascamos de que nació el 24. Bueno, pues si quieres creer que nació el 24, dale para el 24. O sea, no vas a poder cambiar nada porque ya está establecido. Han pasado añales y desde que nos dieron las ideas algunas, pues así están y ya. O sea, tengamos mucho cuidado, eso sí, porque hay un hilo muy delgado que se rompe en cualquier momento. Pero hermanos, muchos le dan importancia más a eso, al nacimiento de Cristo, lo cual es muy importante porque dice que Él nació. Y la Biblia lo detalla, clarito, clarito. Pero ¿por qué no darle importancia de la misma forma a su muerte, a su sepultura y a su resurrección? ¿Ves ahí una gran diferencia? Porque en la Navidad la gente se desea, dice el hermano Enrique, paz. Se engañan
Con regalos, ¿cómo? Lujosos y muy caros. No todos, sí, hermano, ese es buen punto, porque no hay que generalizar. ¿Saben que cuando nosotros en aquellos años mi mamá nos daba un regalo? ¿Cómo anhelaba yo un juguete? Y antes los juguetes eran de madera. Llegó con un camión de madera. No, hermanos, qué chulada de camión. Hoy por más que les pones un camión que avienta luces, rayos gamma y se mueve solo y brinca y viene, ni le hacen caso. Pero un carro de esos, un camión, te da una imaginación tremenda. Y cuando no había, pues una caja, ¿no? En una caja puedes hacer maravillas ahí. Ya si no tienes la caja, vete al montículo de arena del vecino para que hagas cuevitas. Algunos saben de lo que estoy hablando. Tal vez otros fueron a recoger las pelotas del golf, ¿verdad? No lo sé. Hermanos, dice la palabra del Señor que esto es muy importante. Bueno, para terminar el punto, hermanos, no se trata si si la iglesia estableció en Pentecostés o en Mateo 16:18, que yo lo veo en Mateo 16:18, sino que vemos lo importante que es la iglesia del Señor, así como Cristo, hermanos. Cristo nació, amén. Pero Él murió y resucitó, amén. Y es lo que la gente necesita conocer en estas fechas. La Navidad es Cristo. Esa es la Navidad, hermanos. No viene la palabra Navidad en la Biblia, viene de natividad, que es nacimiento. Cristo nació, indudablemente lo nació, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Nació el Señor Jesucristo con un propósito, dar su vida por ti y por mí, y por aquellas familiares que tú dices amar. Si les amamos, hablémosles de Cristo en esta Navidad. Porque la Navidad es Cristo, hermanos. Y si de pasada hay que convivir, convivamos sanamente, correctamente. Adelante, hermanos. Entonces, la iglesia del Señor, ¿dónde comenzó? Él la fundó. ¿Cómo está formada la iglesia, hermanos? ¿Cómo está formada la iglesia? Tengo tiempito. ¿Cómo está formada la iglesia? Bueno, la iglesia, ¿sí? Usando la analogía del cuerpo humano, sería de esta manera. Manolo, la cabeza de la iglesia. ¿Amén? Ay, me equivoqué. No, hermanos. No te equivoques. Es Cristo la cabeza. ¿Quieres verlo? ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 1:22? Alguien que lo lea, por favor, fuerte. Por favor, fuerte, muy fuerte. Efesios 1:22. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Estoy bien? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Ahora el 5:23 de la misma carta. Alguien. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. La cual es su cuerpo, siendo Él la cabeza, la principal piedra del ángulo, como el salmista 118, la piedra que edificaron los edificadores, dice la Biblia, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Otro versículo ahí está, comparándonos con el cuerpo y diciéndonos una y otra vez que Cristo es la cabeza de la iglesia y los demás el cuerpo. Primera a los Corintios 12, del 12 al 13, alguien. Primera a los Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gracias, hermana. Gracias. Así como el cuerpo es uno, la cabeza sí es Cristo, y el cuerpo es uno, y tiene ¿cuántos miembros? Tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué son? Un solo cuerpo. Así también lo es Cristo. En Efesios 4:16.
¿Alguien? Que estamos en la recta final de la hora que se nos brinda. De quien todo el cuerpo, bien Ese. concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué precioso versículo, hermanos, Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, siendo Cristo la cabeza, bien concertado, ¿sí? O sea, miren la unidad que prevalece. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿qué hacen? Gracias. Que se ayudan como mutuamente. Hermanos, si algo debemos hacer como iglesia es ayudarnos mutuamente. Reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Si no es de esa manera, hermanos, cuidado. ¿Sí? Entonces ahí está la cabeza, el cuerpo. ¿Quién sostiene la iglesia, hermanos? ¿Lo sostienes tú? ¿El presidente? ¿El gobernador? ¿El rey de Inglaterra? ¿Quién sostiene la iglesia? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sostiene su propia iglesia. Cristo mismo la sostiene y la defiende. Porque cuando le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice algo más. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Hermanos, el Señor sostiene y defiende su iglesia. ¿Lo crees? Bendito el Señor, hermanos. ¿Por qué la iglesia debe estar unida? Es otra pregunta. Porque si no hay unidad, hermanos, no se avanza. ¿Sí? Es como el yugo. No puedes uncir dos animales diferentes en el yugo. No puedes poner un buey y una mula en un yugo, ¿sí o no? Dicen los que saben del campo. Se matan, oiga. Se matan. No avanzan. El trabajo no se hace porque hay un yugo disparejo, hay un yugo desigual. Debe prevalecer la unidad, una misma visión, un mismo propósito. ¿Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Ruego, por favor, iba a decir a la hermana Benita y a la hermana Dulce, por favor, ruego ya. ¿Que sean qué? Nada, hermanos, yo doy gracias a Dios por mi suegra, doy gracias a Dios por mi mamá. ¿Qué fecha? Lo puedo decir con gozo. Nunca he tenido un problema con mi suegra, ni Dulce con mi mamá. Bendito Dios. De ahí que ese mote de la suegra no voy de acuerdo. Sí. Bueno, es mi opinión porque lo veo, lo palpo. Hermanos, sí, la iglesia debe estar unida por razones de los ataques mencionados al principio, que fueron los ataques del diablo, los ataques del mundo y el problema de la carne. Por eso la iglesia debe estar unida. Hermanos, ¿por qué muchos se alejan de la iglesia? Y ya casi acabo. ¿Por qué muchos se van de la iglesia? Hermano, sí debe haber unidad, pero cuando no hay unidad, ¿sabes por qué? Porque Dios permite que su iglesia pase por diferentes procesos. Hermanos, no puedes evitar los problemas en la iglesia. Los problemas de la iglesia son inevitables, pero capitalizables. Esto quiere decir que si aún de los problemas les puedes sacar un provecho, adelante. Pero no es para retroceder. Retroceden los que toman sus decisiones, los que bajaron la guardia, los que dejaron que el enemigo entrara a sus corazones de cierta forma, porque el corazón de un creyente lo ocupa Cristo. Estoy usando un término muy diferente. Una vez que Cristo está en tu corazón, se acabó. Tú eres un hijo de Dios y tienes la vida eterna. Pero cuando dejas que el enemigo haga mella en tus pensamientos, dijo aquel hombre tan conocido, creo que fue una frase de Don Quijote, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido sobre la misma. ¿Quién fue? Uy, estaba muy cerca, ¿verdad? Don Quijote a Martín Lutero. Hay otro que dijo, al que le venga el saco, que se lo ponga. Ese sí fue de Carlos Spurgeon.
Él lo dijo, en una predicación. Pero es cierto, hermano, no puedes evitar esto. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido sobre tu cabeza. ¿Por qué muchos se van de la iglesia? Pueden haber diferentes razones. Hermanos, una muy posiblemente, yo no lo digo, lo dice la Biblia. ¿Pero son necesarias las divisiones? Son necesarias. ¿Son necesarios los problemas? Son necesarios. No te espantes, son necesarios. Es necesario. Es como el arbolito. Es necesario, hermano. Dios lo dijo. El Señor lo anticipó. Vean ahí, 1 Juan 2:19. 1 Juan, una de las razones, pudiera ser el caso, hermanos, pudiera ser, la Biblia lo dice. 1 Juan 2:19. ¿Lo tienen? Ok, ¿qué dice? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Notas el dato, hermano? ¿Salieron de quién? De nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Digo, puede ser un indicio. No aplica para todas las personas. Cuidado con generalizar. Cuidado, hermanos. Si tú tomas este versículo y agarras hacha por todos lados, hasta tú te vas a cortar. No se trata de andar dando bibliazos con este versículo. Tiene una profundidad. A veces tú no sabes las circunstancias que están pasando las personas. A veces tú y yo juzgamos y prejuzgamos. Mira, no viene a la iglesia, pero ¿sabes que estaba enfermo? ¿Sabes que tenía un problema? ¿Cuándo nos interesamos en ellos? ¿Cuándo los visitamos? ¿Cuándo le hablamos? Hermanos, ya no hay excusa. Tenemos las redes sociales como para ahondar más en esto. Y sí, yo tomo mi parte porque soy el pastor, pero toma la que te corresponde, por favor. Porque el trabajo es de todos. Amén. Así de que tengamos cuidado con estos pasajes. Por eso dije, puede ser una razón. La Biblia lo enseña. Otra, por lo que dice 1 Juan 2:15. Estamos ahí cerquitas. ¿Qué dice? No améis al mundo, ya lo conocemos, ni las cosas. Entonces, hermanos, ¿por qué se alejan? Por la fuerza y por la atracción de este mundo, hermanos. Por eso se fueron. Porque les ganó más la atracción como un imán tan potente de lo que hay en el mundo, de los deseos de los ojos, de todo lo que el mundo te ofrece. Y que ante los ojos de este mundo es bueno y tú dices, wow, lo quiero aprender, lo quiero disfrutar, hermanos. Y por eso se fueron. Muchos, hermanos, la iglesia es un tema muy amplio, pero muchos vamos a aprender por dos cosas. Nótenlo y termino, ahora sí ya. Agradezco el tiempo, agradezco su atención. Hay mucho que decir de la iglesia. Pero quiero cerrar. Muchos que se van de la iglesia no se van de un día para otro. Sí, hermano, no es cierto. No te creas eso de que de un día para otro se fueron. No es cierto. No lo creo. Y no tiene bases. Se van poco a poco. Poco a poco empiezan a ver los errores de todo mundo. De todo mundo. De los que estemos al frente ni se diga. Que si como predica, que si ya va a empezar con lo mismo, que si no sé qué. Empiezan a criticar hasta las instalaciones, todo lo empiezan a ver mal, negativamente, molestos con todos. Es poco a poco, hermano. Y luego después dejan de orar, dejan de leer, dejan de servir. Ojo, dejan de servir al Rey de Reyes, dejan de servir. Poco a poquito. Y luego, oye, te invito a una fiesta. Oye, para acá. Oye, Lustopía. Oye, wow, y empiezan a deslumbrarse con los foquitos. Qué bueno que estos son muy tenues. Yo no voy a favor de tener muchas luces tampoco acá atrás. Pero esos todavía pasan porque ni se ven además. Entonces, los empieza así, poco a poquito, hermano, poquito, sutil. ¿Para qué vas a la iglesia? Te van a hacer mala cara. Y mira, y empieza. Y de repente, vámonos. Ya estamos en otro lugar, hermanos. Y vamos a aprender por dos cosas. O por la obediencia o por la experiencia.
Eso es lo que va a suceder. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Todo lo tenía. No le faltaba nada al chamaco, pero tomó su decisión. Y al final aprendió por una experiencia tan dolorosa y regresó. Y cuando regresó, su padre lo abrazó. Eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Cuando alguien se va a aprender por la experiencia y no va a ser sencillo, pero cuando regrese hay que amarle, hay que abrazarle, porque el Señor lo hizo contigo y conmigo. Dios les bendiga, hermanos.